vamos a encontrarnos 6 semanas. Van a ver esta cara por 6 semanas, que no es poca cosa. A ver, sí, ese es el programa. Por eso quería rápidamente repasar un poco el programa, ver así nomás, para que tengan una idea a qué vamos a estar trabajando, y después nos vamos a meter en el día de hoy. Una de las cosas que yo le comentaba a Shakira cuando me convocaron y todo lo demás, quizás lo más complejo era poder meter en materiales de muchos talleres que uno va dando, porque en general sea a través de ENFIED, que tiene que ver con la capellanía hospitalaria, eso es muy puntual. Hace tiempo que también estoy conectado a ese ministerio, es un ministerio que el Señor también me apasiona, el trabajo en los hospitales con infancia, que es un desarrollo bastante de este tiempo, que estamos tratando de darle cada vez un poco más de forma. Tanto por la facultad, sea por la APEN, que hace muchos años que soy instructor, uno va acumulando talleres de distintas cosas que fueron pidiendo a lo largo del año. Entonces, después, cómo ponerlo exactamente en estas 6 semanas era lo complicado. Así que una de las cosas que van a encontrar es que nunca voy a terminar lo que me propuse, y en 1 hora y media, difícil. Y porque sé que todos ustedes ya están trabajando con niños, así que seguramente ustedes me van a enriquecer mucho más a mí de lo que quizás yo los pueda enriquecer, porque tienen la tarea ahí, así que vamos a estar compartiendo en lo posible también aportes, y vamos a estar tratando de juntos pensar en esto que nos apasiona, que es el trabajo con la niñez. Les digo cómo traté de repartirlo en los 6 encuentros, y así tienen una idea de cómo es la materia en sí. Hoy vamos a estar trabajando lo que es la visión y misión del trabajo con niños, el enfoque de la visión, evangelización, discipulado, pastoral del niño y consejería, niños puestos al servicio, fortalecer familia. Todo ese es el concepto en general, ¿no? Y distintas concepciones de la infancia en la historia, el niño con entidad total y como persona, aspecto del niño como una unidad, cuerpo, alma y espíritu, que es algo que voy a tratar de que ustedes incorporen rápidamente, porque es como para mí un paradigma importante para trabajar en la niñez. Desarrollos, etapas, maduración, cambios, factores intervinientes. Sé que ustedes ya vieron algunas materias que tienen que ver con esto, entonces vamos a ir tratando de ponernos de acuerdo qué cosas ya vieron y algunas conectarlas y pasarlas rápidos, ¿no? En el segundo encuentro vamos a trabajar lo que es pastoral de la niñez, el trabajo en sí. Para eso vamos a recorrer lo que yo llamo las 9 áreas esenciales de la vida de un niño que hay que conocer. Descripción y ejemplificación de cada área, necesidades básicas del niño, problemáticas que derivan de la no satisfacción de esas necesidades, carencias, relaciones rotas, experiencias traumáticas. Tiene que ver con toda la estructura de un niño que debemos conocer para poder pastorearlo. En el tercer encuentro, algo mucho más práctico que tiene que ver ya con la consejería pastoral de la niñez, cómo trabajar en consejería pastoral, trabajo pastoral con la niñez, algunas cosas muy prácticas ahí, como por qué trabajar en consejería pastoral de la niñez, como de lo que vamos a derivar hoy de la visión, va a tener mucho que ver con eso. La condición necesaria para la consejería pastoral con niños, ahí se necesita justamente también un ambiente, y algo específico cosas específicas que debe hacer el consejero. Etapas en el proceso de consejería de sanidad, confianza, diagnóstico, planificación en oración, resolución en Cristo y, por supuesto, el agradecimiento y honor al Señor, ¿no? El cuarto encuentro vamos a trabajar sobre la construcción de la espiritualidad del niño. Cómo hoy en día entendemos esto de la construcción de su espiritualidad.
todo en nuestra vida es construcción, todo, todo. Entonces es importante revisar esto también. Evangelización, un pasaje rápido por el método, evidentemente, como lapeniano, por supuesto que no voy a hacer un curso de Lapen, pero por lo menos las 5 verdades básicas están ahí. Algunos apuntes que tiene que ver con un discipulado básico, primeros pasos en la vida cristiana, que son súper necesarios. El papel de la familia, adultos, iglesia y el desarrollo de la espiritualidad del niño. En el 5.º encuentro, donde ya vamos a estar muy cansados, pero con fe para adelante, vamos a estar viendo cómo fortalecer el fortalecimiento de la familia en sí desde nuestro trabajo pastoral, ¿sí? Familias saludables y disfuncionales, estos tiempos, ¿sí? Por más que nos planteemos los singles, como digo yo, la realidad es la realidad, ¿no? Acciones de la familia para el desarrollo de los niños: proveer, promover y proteger, y prever. Son 4 P que yo las utilizo mucho. Función nutritiva y normativa de los padres. ¿Hay docentes acá? ¿Maestros? ¿Sí? No seas tímida, que es importante. Yo trabajo todo el día con maestros. Bueno, ella seguramente entiende de esto, lo tuviste que ver en tu preparación. Todo docente tiene este desarrollo de las funciones nutritivas y normativas. No vamos a hacer todo un curso de docente, pero por lo menos las nociones básicas en cuanto a esto. La mala palabra, que es límites, importancias y características de esto que es tan necesario. Y en el último encuentro, vamos a dejar ese encuentro para algo muy, muy, muy práctico de tipo taller, ¿sí? De abordajes de situaciones y experiencias problemáticas que ustedes pongan. Vamos a tratar de hacer algún roleplay o cosas así con cosas prácticas, directas para resolver tanto en el niño con situaciones del niño con la familia, ¿no? Miedos, temores, violencia, abuso, enfermedad, duelo. Todas esas cosas que de a poco vamos a ir tratando de tener un panorama y tener en cuenta qué podríamos estar haciendo. ¿Queda claro en todo esto? Que sin la ayuda del Espíritu Santo, básicamente, como siempre digo, lo que yo voy a estar compartiendo son algunos años de experiencia que el Señor me ha permitido tener en el trabajo y del enriquecimiento de otros hermanos que ya también han hecho otro recorrido. Así que me encanta esto de poder compartir las cosas. No somos tantos los que trabajamos entre la niñez, pero como yo digo, somos buenos, somos los mejores, ¿o no? Por lo menos alentémonos con eso. No, pero la idea es que si además no ser tantos o quizás no tantos tengan la visión clara de esta tarea, si además estamos como retaseando cada uno, no, yo hago esto y no lo comparto porque a mí me sale bien, ¿no? Creo que está muy bueno la posibilidad de compartir cosas, enriquecernos, aportar cada uno y que cada vez más rápido podamos crecer en nuestros ministerios, en el trabajo con la niñez. Vamos a orar. Y yo a veces los chicos me miran, una de las cosas que hago en la escuela, que soy el director de toda la parte de educación cristiana, pero a la vez tengo un encuentro con cada grado una vez por semana. Después el otro trabajo lo hacen los consejeros. Pero sí o sí estoy con ellos una vez por semana, 40 minutos. Entonces, porque una gran maestra que yo tuve, por lo menos no sé si alguna vez escucharon nombrar a Betty Constant, hay materiales acá nombrados, citados, pionera en un montón de trabajo de consejería, pastoral y todo demás, siempre me decía, no dejes, a mí y a los que estábamos ahí, no dejes nunca de tener contacto con el niño, de tener clase, de estar en contacto con ellos. Y además de lo que tengo ministerial en lo que es la iglesia, en el caso de la escuela, esto de recorrer desde primer grado a séptimo grado todas las semanas y los perfiles, encima ahora ya tenemos 2 secciones, o sea que son 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, ¿no? Siempre me enriquece porque
es tan rápido y tan vertiginoso este cambio, ¿no? de cómo los chicos van adaptando cosas nuevas y van incorporando distintas posturas a las cuales tenemos que estar muy atentos, ¿no? Hoy en día creo que es imposible poder trabajar con los chicos con métodos o con un pensamiento de hace 20 años atrás. Ya casi es imposible. Así que hay que tener una mirada muy atenta en ese sentido. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque muchas veces yo les digo, bueno chicos, vamos a orar, que da suerte. Y se quedan mirando como diciendo, ¿cómo el pastor dice que no, vamos a orar porque en realidad buscamos la presencia del Señor para que Él nos ayude en este tiempo, ¿sí? Para que abra nuestra mente, nos dé capacidad. Yo sé que todos ustedes también vienen de un día de actividades y todo lo demás, entonces concentrarse a veces es difícil, ¿no? Así que si alguno, por lo menos no se golpee contra el banco si va a dormir, ¿sí? Porque me hace sentir mal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque a pesar de la lluvia y todo pudimos llegar hasta este lugar y ahora, Señor, nos proponemos aprender todos de vos, Señor, de lo que nos das a través del Espíritu Santo, de lo que fuimos aprendiendo a través del tiempo, de lo que podemos compartir. Así que te agradecemos muchísimo, nuestro Dios, por esta oportunidad de que en un ámbito tan cálido, tan lindo, podamos estar siendo enseñados por tu palabra, enseñados por vos y tener enriquecimiento en nuestras vidas para ponerlos en servicio de los niños, para poder llegar a ellos, para poder ayudarlos a cada uno de ellos en lo que están viviendo. Te damos muchas gracias, Señor, y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanas y hermanos aquí, y bendecí sus vidas, todas sus actividades, sus tareas, sus ministerios en cada lugar. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tratar de guiarnos por el PowerPoint. Vamos a trabajar esta primera partecita a través de 3 elementos. El primero, me traje uno que eran de mi abuela. Yo uso anteojos, con esto no. ¿Cómo veían con estas cosas? No sé si se nota bien, pero estos son bifocales. Ya ahora casi la gente no usa, pero ella usaba. Bifocales. El otro elemento tiene que ver con una vela. Cosa muy usada en mi familia en estos días porque cada 2 días nos cortan la luz en el barrio donde estamos. Así que... Y el tercero es chiquitito, pero no es para mirar la hora, sino que es más con la idea de ¿qué? De eso que a la mañana no te gusta. Despertador. 3 cosas. La primera tiene que ver con el enfoque, con los bifocales. Bueno, ¿por qué? Porque en general la mente y los músculos que están en la retina hacen la tarea del lente bifocal. Nosotros llamamos el lente bifocal, pero siempre un lente es para corregir algo que naturalmente hacemos. Naturalmente hacemos esta cuestión que nuestro músculo en la retina gradúa la posibilidad de ver hacia muy lejos o lo que está cerca. Y por eso vamos a ver dar esta primera mirada con relación a esto del niño, ¿sí? Lo que tiene que ver con la actualidad y con lo que tiene que ver con el futuro. Es muy importante que podamos tener esta perspectiva de la tarea con los niños, ¿sí? Necesariamente cuando hablamos del trabajo con niños nos valemos de esos 2 enfoques, nos deberíamos valer de esos 2 enfoques. Ver al niño hoy, con su situación, con las cosas que le pasan y todo lo demás, que es la actualidad del niño, y también proyectarnos y tratar de ver lo que va a ser al futuro, o que puede llegar a ser al futuro. Por eso yo hacía hincapié en que es tan vertiginoso hoy en día, es decir, entre la niñez de nuestros abuelos y la niñez de nuestros padres quizá no hubo tantos cambios. Entre la niñez de nuestros padres y nuestra niñez ya hubo un montón de cambios. Entre la niñez mía y la niñez de mi hija
Hay un montón de cosas que no las puede entender, ¿no? El otro día era cómico porque veíamos a algunos nenes cómo trataban de poner un cassette dentro de... Para ellos era como algo... Y no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hace que dejamos de usar los cassettes? ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, mi hija de 3 años y medio le está acostumbrada al celular táctil y a la mayor le compramos una tablet. Entonces ella dice, yo también quiero. Le dije a mi esposo, comprémosle un MP5 que tiene juegos y todo, para no la tablet. Y le compramos. Y pasaba el dedo y decía, papá, esto no se desliza, no corre. Ella ya no quería el MP5, ella quería una tablet, poder jugar. Ustedes saben la diferencia, ¿no? Ellos son nativos digitales, nosotros somos aborígenes digitales, porque nacimos, sí, esta es la realidad. Todos nosotros debemos sufrir eso de con nuestros hijos, decir, ay, papá, correte, que yo te lo hago, porque no te... ¿No? ¿Te pasa eso? Bueno, siempre pasa. Por eso, cuando hablamos del trabajo con la niñez, tenemos que tratar de focalizarnos en eso. Esta idea de una visión con la actualidad del niño y con la idea de lo que va hacia el futuro. Yo no sé, creo que no nos va a dar el tiempo. Yo les voy a dejar ahí los versículos, les voy a pedir que después ustedes los repasen, ¿no? Pero hay algunos que no vamos a poder llegar a leerlos. Sí o sí necesito tratar de comprender cómo vive el niño hoy, qué cosas pasan y todo lo demás. Y cómo se proyecta todo eso que está viviendo ahora hacia lo que va a venir adelante. Porque sí o sí el niño es crecimiento y por lo tanto es futuro, siempre pensamos en futuro. Por eso duele tanto, y les puedo asegurar que yo doy una materia que tiene que ver con niños terminales en la facultad de FIED, y poder acompañar a niños que están en un proceso terminal y acompañarlos hasta la muerte y después acompañar a la familia, es muy duro y es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno está pensando en todo ese desarrollo de ese niño, no está pensando, decir, bueno, si uno acompaña a alguien muy anciano, está pensando que un poco eso es la ley de la vida. Pero nos cuesta mucho como adultos poder acompañar a niños en proceso de muerte justamente por eso, porque estamos pensando en todo lo que tiene como recorrido. Muy bien, hay algo que habría que tener claro, que es esta idea de qué es la visión. Vamos a empezar a hablar de la idea de visión en este momento. Tiene que ver con la estructura de la palabra, tiene que ver con esto, de ver, acción, específicamente. No sé si alguno tenía claro eso, que tenía que ver con eso. Visión, que en general lo relacionamos con, es decir, que Dios nos muestra algo y todo lo demás, en la Biblia específicamente está dado por esta idea de visión, la tierra prometida, lo que tengo por delante, lo que va a venir. Así que cuando Dios muestra algo claramente, nos está mostrando el Sion que quiere que tengamos cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces se trabaja en la tarea con niños sin tener una visión clara, sin tener un objetivo claro hacia dónde vamos. Y esto es muchas veces lo crítico, de por qué no sabemos qué hacer exactamente, a dónde apuntamos y nos sentimos fracasados muchas veces en la tarea, porque no tenemos una visión clara. Es como que necesitáramos un lente bifocal para poder no solo mirar de cerca, que a veces nos cuesta, sino proyectarnos y estar viendo lo que está lejos en el tiempo. Creo que sí, habíamos hablado que sí, sí.
Sí, la idea es que sí. Igual en el apunte está mayormente, yo volqué casi todo lo que está ahí y algunos trabajitos que van a tener que hacer ustedes después, pero está casi todo ahí. Una aclaración con esto de lo que miramos y todo lo demás. Fíjense que yo me anoté acá, que podemos tener vista, ¿sí? Hay gente que tiene vista, mira, pero no buena visión. Hay gente que tiene esa idea de que está mirando, dice, ya, sí, yo estuve viendo, pero no fija la vista, no es observador, ¿sí? No capta algunas cosas. Y vieron que hay otras personas que son detallistas, ¿no? Minuciosas, para estar mirando. Son esas personas que tratan de capturar el detalle. Bueno, esta es la idea de Dios para cada uno de nosotros con la idea de visión. No es estar mirando solamente. Entré y vi, qué sé yo, y después salgo y ¿qué había? Vieron que a veces hacemos ese tipo de juegos, ¿no? Y algunos, con una mirada, después enseguida recuerdan un montón de cosas. Y otros, como a mí, le cuesta mucho más, ¿no? Pero esa es la intención de focalizar, de tratar de mirar con una mirada, con un objetivo. Fíjense, dice, podemos tener los ojos, podemos tener pupila, podemos tener cristalinos, pero algunas dificultades, o el nervio que nos comunica ópticamente, nos impide tener una visión clara de lo lejos. Por eso necesitamos un corrector que es el anteojo. Y básicamente lo que Dios hace en ese sentido es muchas veces tener que ponernos un lente más nítido. El Espíritu obra para que podamos ver más claras algunas cosas que humanamente no vemos. Esto es lo fascinante de la vida espiritual, ¿no? Es decir, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo percibió eso? ¿Cómo va hacia adelante con ese proyecto? Y bueno, porque Dios dio una visión clara. Ustedes vieron todo el recorrido del Antiguo Testamento cuando Dios habla y da algún objetivo a algún patriarca o algo, decir, bueno, allá tenés que ir y qué sé yo, y muchas veces, es decir, cuando le dice a Noé, tenés que construir un arca. ¿Un qué? Imagínense, en el medio de la arena, nunca llueve, es decir, un arca. Había que tener unos bifocales así grandotes, ¿no? Para acompañar esa visión. Puedo poner un montón de ejemplos, pero ustedes creo que captan a dónde vamos, ¿no? Por eso hay muchos lugares donde se dice, bueno, tenemos que trabajar con niños. Vieron que en la iglesia pasó, dice, hay que hacer algo con estos chicos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hagamos algo con los chicos. Alguien que tenga ganas, sí, pero puede ser que tenga ganas, pero no tenga la visión clara de Dios para hacer esa tarea. Ni un llamado puntual, ni la visión. Hay una cosa que a mí me gustaría que me acompañen, si ustedes tienen pasión por esta tarea, es a inculcar en este sentido, decir que en las iglesias podamos descorrer esa cuestión de, y bueno, que vayan a trabajar con los chicos, en las que recién empiezan, ¿sí? Los que ahora no están haciendo nada. ¿Lo escucharon eso? Cuando lleguemos al sexto encuentro se van a dar cuenta que hay que ponerlo mejor ahí, como muchos argentinos dicen, la mejor carne a la parrilla para dar lo mejor. Porque hay muchas cosas en juego acá. Es la iglesia del futuro. Todos nosotros ya somos más grandes, yo, bueno, mucho más que ustedes, pero vamos pasando. Y si el Señor no viene antes, esos niños de hoy son la iglesia del futuro. Ya son. No es que vieron que muchos dicen, no, estamos preparando la iglesia. No, ya son la iglesia del futuro, porque todo lo que construimos ahí es lo que va a ellos después. Por eso yo decía que tenemos que pensar en una mirada de lo actual y de cómo proyectamos eso hacia adelante, ¿no? De cómo se proyecta todo eso adelante. Muy bien. Como siempre, si alguien quiere acotar algo, preguntar algo.
levanta la mano, me dice, me tiran papelitos como quieran y me avisan, ¿sí? Necesidad de tener una visión clara. Esto es importantísimo. Muy bien. ¿Cuál es mi misión? Y ahí tiene el mismo sentido. Visión es ver, acción. Ahora la misión tiene que ver con cuál es mi trabajo, mi tarea, mi misión, mi situación, lo que tengo que enfrentar, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar esto que lo delineamos así, ¿no? Modo de plasmar la visión. Dios me da algo que quiere que haga, algo que me da claramente, como decir, los demás no lo están viendo, te lo doy a vos, ¿sí? Esa es a tu tarea. Bueno, ahora, ¿cómo lo voy a llevar adelante eso? ¿Cómo lo voy a poder poner en práctica? ¿Cómo poner por obra? ¿Cómo actuar ante esa visión? Y ahí vuelvo al recorrido que decíamos antes de tantos personajes, ¿no? Es decir, encontramos en la Biblia donde Dios le muestra algo claramente y la respuesta de algunos y su actuación fue de acuerdo a lo que Dios quería. Y otros como Jonás se fueron para el otro lado, ¿sí? Entonces, la misión tiene que ver con lo que Dios nos dio para hacer como tarea claramente y cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a concretar eso que Dios nos dio como algo que nos mostró claramente. Es el cómo, la misión es el cómo lo voy a hacer, que esta es la pregunta de todos los cursos que yo voy. ¿Cuál es el material que podemos usar ahora para hacer la tarea? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de descubrir algo más profundo que eso. Es una iniciación clara y sencilla de la tarea que cada uno de nosotros queremos cómo hacerlo. Avanzo. Esperen, que les quiero decir una cosita más de esto antes de pasar al otro tiempo, al otro lugar. Por supuesto que en la visión está unida la idea muy clara del liderazgo. Mayormente la visión está dada a alguien que puede liderar un proyecto, ¿no? ¿Y qué es liderazgo? Según Warren Bennis, dice que es la capacidad de transformar la visión en realidad. Me encanta esta definición, ¿no? Es decir, cómo plasmar algo que se muestra en algo real, cómo llevarlo adelante, ¿sí? Es eso que muchas veces dice, bueno, el Señor me mostró algo y es un sueño grande para hacer y esos sueños locos que tenemos, bueno, cómo plasmar esos sueños en realidad, en lo práctico. La visión total del futuro, ¿quién la tiene? El único que la tiene es Dios, ¿no? Porque tiene todos los, es omnipotente, es omnipresente, Él puede conocer todas las cosas, ¿no? Y Él va dando a los hombres parte de esa visión para que la lleven por obra, donde Él quiere y en el tiempo que Él quiere, en lo que llamamos el kairos, en el tiempo que Él designe, ¿no? Y que a veces, acuérdense que Dios está interviniendo siempre en la historia de los hombres, ¿sí? Interviene en nuestra historia personal, nos va guiando, nos va dando una visión particular, pero a la vez esa visión va coincidente con una visión con relación a la iglesia local, ¿sí? Y va, si está encuadrada en la visión de Dios, va también en todo el plan de Dios. Es muy loco esto pensar en estas cosas, y menos a las 6:30 de la tarde. Así que vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Con relación entonces a la misión, es una tarea específica en la que Dios quiere que el líder esté involucrado para cumplir con la tarea o la visión que Dios dio.
¿De líder? ¿Sí? ¿La quiere copiar? No sé si no estaba ahí, ¿no? No, la digo. Es la capacidad de transformar la visión en realidad. Cuando uno revisa la mayoría de los grandes líderes de la Biblia, se da cuenta que tiene que ver con eso, que terminaron logrando el objetivo que Dios le dio, pudieron plasmar eso. Avanzamos. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que visiones equivocadas llevan a misiones equivocadas. Si revisamos, no lo vamos a poder hacer acá, pero lo van a tener como tarea ustedes. Tienen en cuenta la conversión de Saulo, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a citar acá, pero yo se lo voy a dejar como tarea después para que revisen todo el pasaje y encuentren cada uno de los tips que hay ahí justamente con relación a esto. Fíjense que en el recorrido, en Hechos, nos vamos a ir dando cuenta de esas cosas, de una visión. En el ejemplo de Saulo, por ejemplo, Dios le cambia el nombre. O sea que Dios muestra una visión clara de un cambio en él, cambiándole el nombre. ¿Por qué? Porque Saulo tenía una visión equivocada de Jesús. En cambio, después Pablo, no, tenía una visión correcta o trataba de ver a Jesús claramente, ¿sí? La misión errada, aquí en Pablo que encontramos que queda claro, ¿no? Después lo van a revisar ustedes. Persiguió a la iglesia, en el nombre de Dios iba y buscaba a los cristianos para torturarlos. Y él creía que estaba haciendo lo bueno, creía que esa era la visión que Dios le daba, ¿sí? Como que Dios le estaba mostrando en su lente que esa era la tarea que tenía que hacer para Dios. Pero estaba re equivocado. ¿Hasta qué momento? Hasta que se encontró con el Señor, tuvo un encuentro con Jesús. Dios, que dice que ¿qué hizo? Abrió, le dio una visión distinta. Tan así fue que quedó ciego por unos días. Por eso me llama mucho la atención este pasaje y me encanta. Por eso quiero que después lo revisen más claramente, ¿no? Hay un montón de ingredientes de esto aquí. Por eso en el caso de Pablo nos damos cuenta que no era falta ni de conocimiento. Si uno revisa todo lo que Pablo era, no le faltaban pergaminos, ¿no? Y sin embargo tenía una visión equivocada. Eso también nos tiene que llamar la atención. Muchas veces creemos que tenemos un montón de preparación, un montón de cosas, y el Señor nos termina sorprendiendo muchas veces que alguien sencillo, muy humilde, el Señor le da la visión y le da la tarea y lleva adelante una misión importantísima. No es solamente una cuestión de que alguien que es súper preparado, por supuesto, en un ámbito académico como esto no voy a decir no nos preparemos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que podemos llegar a prepararnos muchísimo, pero no percibir claramente la visión de Dios, ¿sí? Por eso es necesario enfocar bien, ¿no? Vieron que no estos lentes, pero si usamos los binoculares, uno tiene que ajustarlo, ¿no? Graduarlo hasta que sea nítido. Bueno, esa es la idea de Dios con relación a la visión. ¿Qué más? Bueno, no vamos a revisar todo el capítulo, yo lo tengo acá, pero sería lindísimo poder hacer este trabajito ahora, pero si no, no vamos a hacer a tiempo. Fíjense, dice que Dios le dio la visión real de Jesús. Le encargó una nueva misión y le dio un nuevo nombre a Pablo.
Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. ¿Mm? Y en el versículo 18 dice, te mando a ellos para que les abras los ojos y caminen, y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Era necesario que Pablo tuviera una visión clara para poder transmitir después a otros esa visión y que pudiera compartir la misión de llevar el Evangelio de Jesucristo para que en otros fueran abiertos los ojos también y pudieran tener una mirada clara. Que es lo mismo que recibimos cada uno de nosotros. Alguien nos compartió el Evangelio de Jesucristo porque en algún momento también tuvo una visión clara de esto. Cuando Dios pone en nosotros una visión y una misión en general, ¿qué hace Dios en ese sentido? Dios pone visión en más de una persona. Después también le voy a dar algunos pasajes para revisar que tiene que ver con esto. Como para ir chequeando, decir, bueno, yo creo que lo veo claro, ¿no? Pero ¿cómo confirmo si es claramente la visión de Dios? Bueno, mayormente en la Biblia se encuentra que la comprobación es que esa misma visión también es compartida a otros, como para que podamos estar seguros de que va por ahí la cosa. Entonces, una de las cuestiones para poder estar seguro, es decir, ¿seré yo solo que estoy loco dándole para adelante? ¿Vieron como ese que dice, ay, vienen todos en contramano por la 9 de julio? No, puede ser que vos estés agarrando mal. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, punto fundamental, y te puedo decir como testimonio que he vivido. Es decir, ahora hablo con autoridad también porque soy uno de los... En la iglesia donde estoy es un equipo pastoral, ¿no? Y justamente trabajamos también... el Señor ha dado dones como siempre y es ordenado en eso también, y tenemos un pastor con un llamado muy puntual a gente grande. Hay un pastor que tiene un llamado muy fuerte a matrimonios, otro a jóvenes y otro a niños. Fíjense, como que completó todo, ¿no? Y hay otro de los pastores que es el pastor maestro, que trabaja más en el área de misiones y todo lo demás. Pero una de las cosas que quizás de más joven, y como todo joven, ¿no? Reaccionario, qué sé yo, no me entienden, ¿no? Bueno, nos pasa a todos. Uno siente muchas veces eso, es decir, no soy comprendido, no, ¿cómo? A mí solo me pasa. Por eso comparto esto de que la visión debe ser, el Señor también la confirma a través de la palabra de otra manera, con otros del equipo, con otras personas. También siempre pasa que el Señor va poniendo por ahí obstáculos para ver si, aunque nos tropecemos con algo, vamos a seguir adelante o no. Bueno, mi recomendación siempre es orar. Tratar de instalar visión, sí, pero no combativamente. ¿Qué hacemos la mayoría de los cristianos? Y me incluyo porque alguna vez lo hice también. Es ir al choque, es enojarme, irme de la iglesia, yo me voy a otra porque entonces ahí seguro me van a dejar hacer. Si el Señor te dio una visión clara y te dio una misión, todos esos obstáculos van a ir quedando de largo, ¿sí? Por eso yo decía que en la tarea con niños hay muchos líderes hoy en día todavía que no tienen muy clara la visión. Hoy en día todavía se sigue escuchando, y yo lo escucho, y
se imagina cómo me pongo, decir, no, bueno, con los niños, qué sé yo, ¿por qué? ¿Y por qué no ofrendan? Parece terrible escuchar de un líder eso, pero yo lo he escuchado, en ámbitos de pastores muy renombrados, ¿no? Entonces enfocamos la tarea y sí, pero y también lo reconozco, los matrimonios están en crisis, los jóvenes están en crisis, la adolescencia está en crisis, todo, ¿sí? Pero justamente decimos, ahora, por ejemplo, yo trabajo mucho con matrimonios hoy en día, mucho, pero siempre ligado en relación a matrimonios con hijos, porque tiene que ver, porque nos dimos cuenta en algún momento que si no intervenimos en ayudar a esos matrimonios, en la crianza de sus hijos, lo que sufren son los chicos. O sea, a mí, ¿quieren borrar esto? Si no lo borran después. No me interesa mucho si se dan más o menos besitos en la pareja o no, ¿se entiende? Salvar el matrimonio. A mí me interesa que puedan ser fieles al Señor en su matrimonio para que sepan por lo menos las cosas básicas de no hacer sufrir a un chico. Nadie se recibió de padre con toda la, ¿no? Decir, alguien puede decir acá, yo soy el padre perfecto, nunca le pifié. Imposible, todos nos equivocamos. Ahora, de ahí en más a que hagamos un montón de cosas que son contrarios a lo que la palabra de Dios dice, y es seguro que la consecuencia hacia los chicos es directa. Entonces, a tu pregunta, yo te respondo eso. Siempre va a haber personas que quizás no tengan clara la visión. Pero si recorres toda la Biblia vas a encontrar la respuesta a eso. Porque la mayoría de los grandes líderes tuvieron oposición. Fíjate Moisés, la mayoría, siempre tuvieron oposición. Entonces, si la visión está clara, sin ir a la lucha ni nada, tratando de hacer un proceso espiritual y bueno, tratar de crear conciencia, seguir haciendo la tarea. Siempre se puede trabajar, aunque no se pueda, no me dejen hacer todo, bueno, yo tenía más, ahora ya soy más cacique, entonces, pero tenía más que nada siempre quiero honrar, inclusive en eso, a los pastores que me antecedieron, que siempre, todo lo que sea, por eso pudimos desarrollar un montón de cosas, porque cuando vos encontrás apoyo y todo lo demás, y sí, se allana mucho más el camino, eso está claro, ¿no? Pero me parece que si no, lo que tomamos siempre es la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Bueno, lo que nos dejan hacer, hagámoslo con excelencia para el Señor. Porque si no te quedás con la queja solamente y no haces nada, ¿no? Funciona así. Entonces, lo que se puede hacer, hagámoslo que se note que lo hacemos re bien para que se animen los demás también y entonces, no están tan mal estos pibes, démosle un poquito más de soga. Perdón, no sé quién había levantado la mano. Con respecto a lo que decía la hermana, cuando se cree que, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños de unas viviendas y como lo traemos nosotros a la iglesia, como los padres no van y no está ese interés de ir, es como que dice alguno que quizás diga, es en vano trabajar con ellos si no viene la familia porque no haces nada. No, nosotros sembramos en ellos, pero es como que después como que no... Eso. Que la idea sería hablar con ellos, motivar y para que acomoden, ¿sí?, la lente, porque no tienen una buena mirada. Es decir, ¿saben la cantidad de chicos que yo he conocido? Chicos que yo trabajé 14 años en una villa de emergencia. Estoy ahora en un lugar de clase media, media alta, pero en otra época trabajé 14 años en una villa de emergencia. Y de ahí hay chicos que hoy en día son pastores en iglesia y bueno, y también hay chicos que los han matado porque han sido delincuentes, ¿sí? No queremos decir que todos los chicos con los cuales vamos a trabajar. Ahora,
Y nunca vas a saber quién. Hay una cosa que, bueno, eso me lo enseñó Teda Krieger siempre. Ustedes saben quién es Teda Krieger, la fundadora del APE, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hablarlo a los chicos pensando que el que vos tenés ahí adelante puede ser el presidente de la nación, puede ser el Billy Graham del futuro. ¿Se entiende? Uno no puede saber lo que el Señor va a hacer en ese caso con cada uno de los chicos y a quién le está hablando. Si no, mirémonos en nosotros. Es decir, ¿quién de ustedes pensaba que el Señor lo iba a llevar hasta el lugar donde está? Bueno, pero me parece que en ese caso sí es una cuestión justamente de lo que yo estoy hablando, de tener equivocada la visión. Por eso planteo esto como primero inicial, porque me parece que es poner la piedra básica, es decir, para nosotros también. Porque esto de decir que los pastores, que los líderes, que la iglesia no tiene clara la visión, lo escucho siempre. Pero me parece que también nosotros tenemos que enfocar bien a ver si nosotros tenemos clara también la visión, porque si no somos más del montón. Por eso nos tomamos este trabajito. Recién hablaba una hermana de los chicos, ¿no? De ir a buscarlo. Nosotros nos iban a buscar en la Villa Fiorita. Y mis padres, mi mamá, mis hermanos, ninguno iban a la escuelita, ni iban a la iglesia. Y lo que ellos sembraron en mí, hasta el día de hoy, y lo que ellos sembraron en todos los que iban con mis compañeros de escuelita, algunos son pastores, diáconos, evangelistas, pero ninguno de ellos los padres iban a la iglesia. Creo que eso te contesta la pregunta, ¿no? Es decir, no es una inversión. Algún momento, creo que cuarto o quinto encuentro, vamos a hablar de esto, de que la iglesia debe invertir, ¿sí? Pero es otro punto. ¿Por qué? Porque es como yo decía al principio, nosotros estamos hablándole y estamos ayudando a crecer a la iglesia del futuro, a la iglesia que viene enseguida, que es lo que van a seguir llevando adelante la iglesia. Entonces, lo importante no es si en este momento es muy productivo o no. Tenemos esa cuestión humana de pensarlo a través de si conviene o no conviene. Yo a eso respondo claramente, es decir, no creo que esté en el corazón de Dios. Lo que para los humanos puede ser muy productivo o muy lindo y muy visual, Dios lo descarta. Dios siempre anda por otro lado. ¿Se dieron cuenta de eso? Por algo el cristianismo es contracultura, ¿no? Y también a veces en nosotros mismos, en la iglesia del Señor, muchas veces también tenemos la visión equivocada. Bueno, tengo que avanzar. ¿Puedo? ¿Sí? Seguimos. Yo sé que da para mucha charla, pero si no, no avanzamos. Como dice ahí, Dios pone visión, Dios pone visión cuando oramos, por eso yo decía, hay que seguir orando. Hay intervención del Espíritu Santo claramente en toda visión, ¿sí? Y Dios da una misión y llamando en concordancia con la visión. A veces nos va a pasar que nos sorprende a quién Dios está llamando para hacer algo, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto no es la lógica humana en Dios. Lo menospreciado, lo vil del mundo, dice la palabra de Dios, que a eso escogió. Y eso somos nosotros. Así que, y bueno, dejate sorprender por el Señor. Es decir, muchas veces lo primero que nos sale es decir, no, y yo no voy a poder, a mí me está llamando, ¿Se acuerdan Moisés? Y no, porque se supone que era tartamudo, qué sé yo, bueno, hasta le puso el hermano, no, él te va a traducir, no sé qué forma, pero él te va a convencer para que lo hagas. Si el Señor quiere darte esa tarea a vos, seguramente te va a animar y te va a dar las herramientas para hacerlo. Por eso después ahí dice leer y analizar y completar, esto es lo que ustedes tienen en el material, van a tener que revisar Hechos 9, Hechos 10, y van a estar completando.
tienen por ahí? Suenan hojas, muy bien. A ver, porque yo tengo un apunte distinto. Lo busco en el apunte mío y se los digo. Ajá. Sí. Estoy notando, a ver, no sé si está Shakira por acá. Sí. No, estoy notando que está la segunda parte y no está la primera parte. Esta es la segunda. Yo dividí como en dos partes la clase de hoy y esta es como la segunda. Puede ser que la primera no la tenga. Porque esto que yo estoy hablando, no. Ajá. ¿Te fijas? Bueno, vamos a ver. En el sexto encuentro esto va a funcionar todo bárbaro. O en el quinto quizás. Estamos en el primero, ¿está bien? Después entonces, si no en el campus, yo se los paso para que lo completen. La tarea entonces es justamente revisar esos pasajes y notar, por ejemplo, que en el caso de Hechos y todo lo demás, no solamente la visión se la dio a Pablo, sino que también a Ananías. Ahí se nota eso. En el caso de Pedro, se ve que también está Cornelio ahí interviniendo. En esos pasajes se ven esas cosas, ¿no? Y después hay otros pasajes que hablan de que Dios pone visión cuando oramos, hay versículos que yo les dejo ahí para que ustedes puedan trabajar. Por si alguno le pregunta, como dice por allá, y bueno, ¿de dónde sacaste esta locura? No, está en la Biblia. Si está en la Biblia es algo lógico. Muy bien. Avanzamos porque estamos ya se nos fue una hora. Bueno, hacia futuro, las preguntas claves, ¿cuáles son? ¿Cuál es la imagen deseada? ¿Cómo vemos al niño con los cuales trabajamos? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Cómo nos vemos nosotros en el futuro trabajando con esos niños? ¿Está bien? Y ¿saben por qué les digo esto? Porque a mí me pasa hoy en día que decir, hay un montón de cosas que quiero encarar y armar y todo lo demás, y uno ya nota que no tiene la fuerza y todo lo demás. Y uno dice, ¿por qué no tendría esta capacidad de pensarlo a los 20, a los 25 años? ¿No? Entonces, por eso es importante revisar eso y rápidamente trabajar con equipos, traspasando la antorcha, ¿no? Tratar de pasar esas motivaciones y todo lo demás a otras personas que también lo sigan después. ¿Qué queremos hacer? Y la idea de proyectos y contribuciones activas, ¿no? Todo esto, después vamos a ver un poco de cómo armar proyectos y todo lo demás. Creo que ustedes tuvieron ya una materia, o no, todavía, que tiene que ver con cómo armar proyectos, currículas, ¿no? Ah, bueno, ahí estamos. Muy bien. Eso que tanto le gusta a los docentes, planificar. ¿Está bien? Tiene que ver con es el cómo llevar a cabo la visión hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo se construye la idea de la actualidad? Vimos lo que era hacia futuro, ahora revisamos lo que pasa en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se construye esa visión en la actualidad? Buscando estrategias, modelos, dones, recursos. Tema complicado, pero bueno. Y se construye tomando en cuenta quiénes somos, la identidad, la legitimidad. ¿Por qué digo esto? Porque, como yo decía antes, en la mayoría de los talleres que voy a dar y todos los lugares siempre me están preguntando, decir, bueno, ¿qué material puedo usar? ¿Qué tipo de planificación podemos usar para la escuela dominical? ¿Qué programa
parecería ser que los maestros solamente nos gusta tener un programa para llevar adelante. Un ministerio de niños que no tiene identidad clara, a través de una visión clara, seguramente fracasa. Y la identidad clara está dada por poder, en oración, pedirle al Señor que nos muestre claro cómo son esos chicos, qué necesitan, qué es lo que tengo que estar dándole. Por eso yo digo que los programas armados y todo lo demás, muchas veces no nos van a cubrir la necesidad. Ahí yo comparto claramente con lo que dice la palabra, ¿no? Retenerlo todo ahí, pero usar solamente lo bueno. Vos mirá todo, pero hay cosas que te van a servir y otras que no. Trasplantar algo así armado porque a otro le sirvió, quizás le sirvió por el contexto, por el barrio, por la situación, pero eso no quiere decir que te sirva a vos, ni me sirva a mí. Cada uno de nosotros necesitamos ponernos delante del Señor a reclamarle esa visión clara, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, a dónde apuntamos el barco y empezar a desarrollar eso con estrategias que el Señor nos vaya dando para cubrir. Preguntándole todo el tiempo, Señor, ¿cuál es nuestra identidad clara? De decir, bueno, ¿en qué es lo más fuerte? Es decir, a los chicos, ¿qué es lo que más les gusta en esta zona? ¿Qué es lo que, por dónde más podemos entrar? Y de ahí vamos preparando los programas. ¿Se entiende la diferencia? Pues yo vengo con un programa, uno ve programas hermosos. Nosotros muchas veces nos pasan programas, muchas veces de Estados Unidos, yo he ido a Estados Unidos a ver programas de iglesia, mega iglesias, que yo no las veo, dice, bueno, bárbaro, ¿cómo le funciona? Pero enseguida empiezo a pensar, bueno, pero esto allá no, yo no lo puedo hacer. Les doy un detalle sencillo, nosotros, toda la actividad, para nosotros es iglesia, escuela, todo son, en este momento tenemos 17 terrenos, para que tengan una idea, ya ocupamos 2 manzanas, entre primaria, jardín, primaria, secundaria y lo que es la iglesia. Pero todo es todo. Entonces tenemos un montón de aulas para escuela dominical, pero a la vez son aulas de la escuela. Entonces, yo veía ahí un programa hermoso donde en 3 meses se transformaba todo el aula, de cero la iban transformando en el proyecto hasta llegar al tercer mes donde estaba todo armado. Y yo enseguida pensábamos con mi señor, esto es imposible porque no podemos dejar nada pegado para el lunes porque es una sala de escuela. Se dan cuenta que en esas cosas sencillas uno se da cuenta que no todo se puede trasplantar tal cual es. Hay idiosincrasia, hay un montón de cosas que no funcionan. Seguimos haciendo una actividad hace mucho tiempo que la trajimos de Chile, pero cuando la trajimos tuvimos que readaptarle todos los modismos de los chilenos, porque hay costumbres y cosas que nada que ver con nosotros, ¿sí? Eso inclusive pasa dentro del país. Yo voy a dar talleres a veces al norte, me ha pasado, mi señora del fondo me mirando y vieron que hablo rápido, y acá arranco lento y en la última, pero del fondo me empezaba a hacer así, porque la gente del norte es tranquila, necesita otro ritmo. Hay que adaptarse para bien, esa es la idea. Identidad, legitimidad, tener propósitos claros. ¿Qué buscamos? Propósitos claros, ¿sí? Si uno no actúa con propósitos, difícilmente consiga lo que busca, ¿no? Principios, valores, motivaciones. ¿Y para quién trabajamos? Para los niños. Y esto tiene mucho que ver con lo que se decía por allá. Siempre el foco es ese, ¿sí? No trabajo ni para lo que le convenga a la iglesia, ni para lo que le convenga al pastor. Mi foco debe ser el niño. Como lo evangelizo, como lo discipulo, como lo pastoreo. Fíjense que en eso mismo, después lo vamos a revisar, a veces solamente enfocamos en el hecho, bueno, hay que evangelizar, y es perfecto. Pero ¿y lo demás? El niño debe ser evangelizado, debe ser discipulado y debe ser ministrado constantemente en las situaciones que vive. Por lo menos esa es mi postura. Fíjense el ejemplo de, ¿se acuerdan la nodriza con Moisés
¿Qué pasó en todo ese incidente? Bueno, ahí notamos, les dejo como tarea también revisar el texto, pero en general lo conocemos, como para citarlo, ahí notamos, ¿qué pasa con esta mujer? Sabe varias cosas, sabe que necesita tomar una decisión clara con ese niño, y por eso lo arrojan en el famoso Moisés al agua, teniendo claro eso. Sabe que el tiempo es limitado, que lo hace ahí, si no, puede ser que lo ubiquen a ese niño y lo maten, y entonces es limitado el tiempo. Bueno, nosotros también tenemos que saber que es limitado los tiempos con los niños, tenemos que actuar rápidamente. Trabajo con calidad, porque programó todo, diagramó todo para que terminara en ese lugar. Enseguida estuvo atento para decirle, bueno, ¿quieres que te busque una nodriza de los israelitas para que te la cuide? Sabia, cautelosa, con un rol fuerte pero pasajero. No estaba de acuerdo con el sistema, está claro, porque no era que pensaba, bueno, yo quiero que él sea un príncipe y todo lo demás, pero fíjense que esto sí a mí me llama mucho la atención. Lo odiaba el sistema, pero trató de entenderlo por el bien de su hijo. Hoy en día muchas veces encaramos la tarea con los niños diciendo, no, el Facebook es el diablo, ¿sí? Y empezamos a descartar todo y a tratar de que el chico lo único que esté, parece que los chicos cristianos deberían estar dentro de un frasco, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con cómo funciona la sociedad en día, para nada, porque es una sociedad antivalores terriblemente. Ahora, ¿me pongo en contra de todo? ¿O trato de ser sabio para rescatarlo y para conservarlo? Porque en definitiva, en todo ese proceso lo que uno ve es que Moisés pudo crecer en ese y llegó a ser lo que quiso Dios que sea para hacer después la tarea que Dios quería que haga. ¿Dónde estuvo? En la capacidad de visión de esta mujer y de poder llevar adelante toda esta tarea. No contradijo al reino, se dedicó a conciliar lo verdadero. Muchas veces estamos, no, porque los chicos no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro, no tienen que... Y todo es no. Creo que muchos de nosotros crecimos en ámbitos de iglesia donde muchas veces era no porque no. Levanten la mano, ¿qué le pasó? La mayoría, ¿no? Toda ahora, ¿no sería mejor trabajar en todo caso, decir, bueno, esto no te conviene, pero fíjate lo que el Señor te quiere dar? Muchas veces construimos esa idea en el chico de que seguir al Señor es una vida de negación, que está bien, la Biblia dice por ese lado, pero de negación como todo mal, todo negativo. Y para la mente de un chico es muy difícil eso. ¿Por qué no somos más creativos para mostrarle que el Señor da muy... Además que esto es real, es así. El Señor, como dice claramente, que debemos despojarnos de lo malo, debemos poder renovarnos, y Él, ¿qué va a hacer? Va a poner algo nuevo en nosotros. Nunca dice que si dejamos algo, Él nos deja sin nada. Al contrario, cuando dejamos lo malo, Él nos garantiza que va a poner algo bueno. Nunca nos deja vacío. Pero esa sensación del todo no, todo negativo, todo prohibido, le queda al chico como la idea de esto es un vacío total, esto no me gusta, más vale me alejo de Dios. Sí. Claro, porque lo que comparto totalmente con vos, porque una de las cosas que me pasa a mí en este tiempo es decir, cómo ayudar a los chicos para que sean capaces en esa edad ya de poder ellos tomar la decisión de decir que no. ¿Se entiende la diferencia? Yo sé que
en el niño necesita el acompañamiento del adulto, todo bárbaro, pero sí o sí tenemos que ayudar a los chicos que enseguida, en corta edad, 6, 7, 8 años, empiecen ellos mismos a decir, no, esto no porque me dijo papá y mamá que no, sino porque yo decido que no es bueno para mi vida y a Dios no le agradas. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Es difícil, es muy difícil, porque eso tiene que ver con chicos que tengan identidad clara en el Señor. Y eso es un poco de las cosas más difíciles, porque muchas veces lo que pasa en la iglesia es que no damos identidad clara. Hasta con los adultos que son ministrados al principio, y tampoco pasa eso. Muchas veces se le da un montón de dinámicas de iglesia, ¿sí?, de reuniones, de venía esto, venía el otro, y no se le da una identidad clara como cristianos, y ante la primera crisis, ¿qué hace? Colapsa. Ante la primera tentación, cae, porque no está contestando por el sol, y no tiene una identidad clara para decir, como decía Daniel, ¿sí?, yo en esto no me doblego. Hace poco hicimos todo un campamento justamente con eso, con Daniel, con los chicos de pre, porque tiene que ver con eso. Pase lo que pase en mi entorno, porque la presión, ustedes se dan cuenta que es muy fuerte hoy en día. Está claro eso, ¿no? Porque todos decimos, siempre fue difícil, pero la presión que tienen los chicos hoy con los medios de comunicación, todo lo que hay en el espacio cibernético y todo lo demás, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo ayudarlos a que ellos puedan decir que no por su propia identidad? No porque me lo prohibió el pastor, no porque me lo prohibió papá y mamá. Yo encuentro una visión clara en esa tarea. ¿Está? Hablando de visión. Avanzamos. Dios nos contrata y nos da la misión. Esta sería la idea. Dice, ¿y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa? Hay misión, no hay misión sin inversión. Y acá no voy a hacer todo el acting, ya son grandes, con los chicos lo haría, por eso va a la segunda partecita, tendría que prenderla ahora, pero... ¿Por qué la vela? A ver si captan el ejemplo. Cuando prendemos una vela, después de un tiempo se empieza a consumir, ¿sí? Y no hay una misión clara en nosotros si no hay inversión, la intención de que algo se va a consumir. Después de un tiempo esta vela, si se prende, desaparece, ¿no? Pero en el mientras tanto, ¿sirvió para qué? Para dar luz, fíjense que la gente, a través de una vela, grandes poetas escribieron grandes poemas con esa vela, gracias a la vela y todo, ¿no? Bueno. Esto es lo mismo para cada uno de nosotros. Pensar que podamos a poder lograr algo y que podamos a poder ayudar a los chicos sin saber que en el medio vamos a tener que invertir y que nos vamos a ir desgastando, es algo que no funciona. Por eso es importante tener en mente esto. ¿Invertir qué? Dinero, tiempo, herramientas, preparación, emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a tener noches completas donde estoy tratando de hacerlo bueno y ni siquiera los líderes me apoyan en esto, los pastores me dicen que no. O con chicos que estás mucho tiempo, invertís mucho tiempo y después terminan haciendo cualquiera, ¿no? Pero porque son las decisiones de ellos. Uno invierte y se consume en eso. El apóstol Pablo mismo dice esta idea, da esta idea. Así que acuérdense, primero, el lente, enfocar bien, es una de las ideas. La segunda tiene que ver con esto, costo.
hay costo. Debe haber costo. Fíjense que el Señor mismo dice, si la semilla no cae y no muere, no puede dar fruto. Y muchos otros ejemplos más que podemos dar. Necesitamos entonces invertir para poder llevar adelante cualquier misión, cualquier tarea. Fíjense que dice la palabra de Dios, y el que no toma su cruz y se pone en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí, y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, quien es que me envió. Y más pasajes que ustedes los conocen, pero voy avanzando porque se me termina el tiempo. La última, les dije eran 3, la última es mi pequeño despertador de viaje, este lo uso cuando, porque a veces el celular se descargó y es bueno tenerlo. ¿Cuál es la idea de esto? Es llamarnos a que es hora de despertar, es hora de observar la realidad, tener una visión clara de Dios con el trabajo con los niños y poder invertir en esa realidad y conocer y actuar a través de esa realidad. Fíjense lo que decía Gabriela Mistral mismo. Dice, muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden esperar. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. La urgencia, la idea de que es ya, de que hay que hacerlo, de que la iglesia debe despertar, y sobre todo aquellos que el Señor nos ha llamado a la tarea con niños, debemos ser sacudidos para encarar las cosas con pasión y con la idea de que es urgente, es ya, hay que hacerlo. ¿Bien? Muy bien. Nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión? La naturaleza de la misión es el servicio, que tiene que ver con el pastor, la tarea. Salmo 23, todos lo conocemos, ¿sí? Alguien que está haciéndolo. O sea que la naturaleza de nuestra misión tiene que ver con servir a los niños pastoreándolos. ¿Cuál es la motivación de la misión? Es el amor. Es el amor. Comienza con el amor a Dios y se extiende al amor hacia las ovejas. Si no tenemos amor por la niñez, es muy difícil hacer la tarea, ¿sí? Y si no estamos comprometidos y si no estamos dispuestos a pagar el precio, servir y consumirnos por ellos, es muy difícil que podamos hacer esa misión con claridad. Proverbios 27-23 dice, mantente al tanto de tus ovejas y preocúpate por tus rebaños. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. A mí me encanta este versículo. Anoten ese versículo porque es importante saberlo, ¿no? Cada uno de los niños que el Señor nos ha dado son ovejas para nosotros que debemos cuidar. Así que no es una cuestión de títulos de pastor o no pastor. Si el Señor te dio chicos para cuidar, vos sos el pastor de ese rebaño y tenés que cuidarlo de parte del Señor. El trabajo con niños debe enfocarse por lo menos es lo que yo entiendo, evangelizaciones y discipulado, pastoral del niño, que tiene que ver con esta tarea de seguirlo, después vamos a profundizar eso. El niño puesto al servicio, ¿y a qué se refiere esto? Un niño, como decíamos antes, que pueda tomar decisiones por sí solo y tenga la intención de servir al Señor desde muy pequeño.
Un niño que no es servidor de pequeño conociendo a Jesús, de adulto tampoco lo hace. Así que tenemos que motivar a niños que sirvan al Señor, con su edad, en la forma que ellas pueden hacerlo, ¿sí? Pero que entiendan esta idea del servicio, del dar, ¿eh? Sobre todo porque vivimos en una sociedad muy, muy egocéntrica. Entonces los chicos, y es lógico, el chico tira todo para sí, todo lo quiero para mí, la última play, la última esto, todo, como dijo acá la hermana, quiero todo, ¿sí? Tenemos que construir y ayudar a construir ministerios de niños que sean sobre todo esto, niños dadores, niños que miren al otro con una mirada de amor también. Es una tarea difícil, pero es la propuesta. Y el último punto sería fortalecer a la familia, porque si con el debilitamiento que hoy encontramos en la familia es muy difícil que esto suceda, sino en los niños. Versículo, ahí está, ¿listo? Poniendo la mirada en los niños. Y en estos 10 minutos tengo que completar lo que me falta, no sé cómo lo logro. No saben todo, vieron que dejé el apunte, ¿no? Pasé por largo un montón de cosas. Bueno, torbellino de idea, muy ordenado como hago con los chicos, levantando la mano sin estorbarse uno con otro, no griten todos. No, aportar, es decir, ¿qué piensan, qué les parece a ustedes que piensa la gente en general de los niños hoy en día? Descorrete esa idea de que vos sos el maestro de escuela dominical. ¿Qué piensa la gente en general de los niños? No. Lo bueno sería, igual va a quedar grabado, pero torbellino de ideas, de hecho, en otros talleres me gustaba hacerlo esto y decir tener una hoja y ir anotando todo, pero quizás después tómense el trabajo de una hojita, anotarte todo esto porque te da un muy buen análisis de cómo enfocar después la visión. Que son molestos. Que no entienden. Claro, que no entienden. Piensan que, por ejemplo, yo lo aplico a la hora de la alabanza y la adoración, que no es importante enfatizarles que deben adorar a Dios, sino que es algo como que debe pasarse por alto. Que los niños de hoy no tienen los valores de antes. Que los niños no tienen los... Yo igual ya es parte yo voy... Cosas así ya las voy diciendo porque capaz después pasan de largo y no las diga. Vieron que constante me dice, no, se perdieron los valores, ya no hay los valores, ¿sí? Yo quiero hacer una aclaración con esto. Los valores están, ¿sí? Son otros valores. Se perdieron lo que para nosotros son los basados en la Biblia, o se van perdiendo, que son los valores judeo-cristianos. Hay otros valores, el valor de la publicidad, el valor del mercado, son otros valores que van instalándose, ¿se entiende? Entonces, decir la palabra, se perdieron los valores, o sea, se perdieron los que a mí me parecían en todo caso, y los que la Biblia dice que son los correctos. Pero hay otros valores que se instalan. La construcción de la persona siempre tiene que ver con esa construcción de identidad, que tiene que ver con valores. Para Vikis y Politakis, ¿cuáles son los valores? Dije un ejemplo como muy claro, ¿no? Bueno, muy bien, pero no podemos decir que ella no tenga valores. Tiene sus valores. No son para nada los nuestros. ¿Vieron? ¿Qué más? Podemos mencionar un montón. ¿Qué les parece que dice, ya algunas cosas se mencionaron, qué piensa la iglesia muchas veces de los niños? Y que no, que hagamos algo para con ellos porque así no molestan al pastor cuando hablan,
llevémoslo a jugar a otro lugar, ¿no? Que no molesten. Es un buen lugar para empezar, ¿no? Para los que recién empiezan, que empiecen a trabajar ahí. Y a veces es el error más grande que hay, porque si vos tenés a un niño sano, después vas a tener una familia sana, vas a tener una iglesia sana. Entonces, muchas veces se piensa, no, a los nenes vamos a tenerlos ahí. En realidad lo único que se hace, termina haciendo, es entreteniéndolo más que otra cosa. Principio que me gustaría dejarle marcados a ustedes. No desaprovechen ni un solo minuto de estar con un chico para poder sembrar espiritualidad. Yo sé que hoy en día hay un montón de iglesias que tienen peloteros, que tienen un montón de cosas para entretenerlos. Bueno, son decisiones. Yo no comparto esa visión. Me parece que por eso hablo de la visión y de estar enfocado. Todo momento es importante y aprovechable para poder trabajar con ellos espiritualmente. Entonces, muchas veces con este torbellino de vida lo que uno saca es que el pensamiento de cada uno de nosotros se refiere a la vivencia de nuestra niñez, de la niñez de nuestros abuelos, de otro momento, ¿sí? De cómo se piensa cada uno, ¿sí? En este caso, yo lo que identifico con lo que el hermano dice es que muchas veces la gente piensa que los nenes son conejitos de India, en definitiva, porque si los ponemos a que otros practiquen con ellos, la identificación es esa. Vamos a hacer un... Mi mamá, cuando nos mandaba a hacer cosas, siempre nos decía, quita estorbo, porque como que ella podía hacerlo mejor, porque nosotros éramos chicos y no hacíamos las cosas. Sí. La ley de la vida le caería por la cabeza ahora, porque vieron que ahora hay una cuestión muy compleja hoy en día, que en otro tiempo, que ahora lo vamos a ver en parte, es decir, el anciano, y hay culturas hoy en día todavía, que el anciano era el respetado, el venerado por sus saberes, por todo lo demás. Hoy en día, ¿quién tiene la acumulación de la mayoría de los saberes? Los chicos, ¿no? Y eso ha puesto de patas para arriba una cuestión muy crítica que el enemigo ha tomado muy vertiginosamente, que se invierten esos roles. El niño se siente que no necesita la autoridad del adulto y que no lo necesita para vivir en este mundo que se desarrolla, porque antes nosotros mirábamos a nuestro papá, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? ¿Encuentran muchos chicos así hoy en día? La mayoría no. Así que ese es un punto que vamos a trabajar en algún momento, esta cuestión de los roles y cómo funciona. La concepción de la infancia ha cambiado a lo largo del tiempo y según los distintos contextos sociales. Y sé que es la hora ya, pero ¿puedo tomarme 5 minutitos? ¿Sí? Muy bien. No puedo. Un repaso rápido para ponernos en contexto, ¿sí? En la época de Jesús, la mirada sobre los niños, se los cuento yo, después seguro en el apunto lo van a tener esto. ¿Cuál era la mirada en la época de Jesús? Por un lado, el contexto que tiene que ver con los grecos romanos. Para los romanos, la idea del niño era no el momento de mirarlo ahí, sino justamente la proyección de lo que iba a ser ese niño. Ellos pensaban en ese niño, en un futuro soldado que pudiera defender al imperio, por lo tanto debía ser alguien que físicamente esté completo, que no tenga ningún defecto, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, los romanos habilitaban a los padres a descartar a sus hijos si tenía algún defecto físico, o si le parecía que era caprichoso o algo así, porque no iba a servir para defender al imperio, a ser un buen soldado romano. Crítico, ¿no? Cruel. Ni les quiero contar en medio de todo eso lo que pasaba con las nenas. Ya nacían en total desventaja porque nunca iban a poder ser soldados. O sea que para el imperio tenía muy poca importancia las mujeres más que procrear. Entonces muchas veces inclusive, si tenía
alguna deficiencia o algo así, seguramente la iban a terminar mutilando más para que sirva después para mendigar. Todo lo que yo estoy diciendo es terrible y cruel, pero funcionaba así. Esa era la mentalidad que se tenía en el contexto helénico. Ocupaban el escalón más bajo de la sociedad, el niño nunca era tenido como importancia. ¿Se entiende todo esto, no? Creo que está claro. Pero lo más cruel de ese tiempo es que cualquier padre podía dejar tirado al costado de un camino a su hijo si lo decidía, porque el padre era la autoridad en eso, nadie lo iba a cuestionar. Si alguno quisiera tomarlo después y criarlo, era decisión de ellos, ¿sí? Pero ningún padre iba preso ni nada por descartar a un hijo. Y para la sociedad, para lo que eran el rey de Roma y todo lo demás, la idea era poder mejorar la especie. ¿Le suena eso, no? De otros personajes de la historia. Entonces, por eso, para mejorar la especie hay que descartar lo malo y quedarnos solamente con lo bueno. Esto es para hacer todo un estudio, que a mí me apasiona, pero para verlo nada más así en contexto, ponerlo en contexto. ¿Cuál era el contexto judío? No tenía la crueldad porque era un contexto donde Dios existía, de poder mutilar a un hijo ni descartarlo. Pero sin embargo, revisamos, y hasta el día de hoy es la costumbre, por ejemplo, de hacer un evento puntual en la edad del chico donde pasa de ser niño a ser adulto, ¿sí? Hasta el día de hoy funciona así. Fíjense que lo que tiene que ver con la cultura judía, el niño niñas estaban mayormente con nodrizas o con sus madres, o nodrizas si tenían dinero, y fuera de lo que era el contexto de los varones. Casi no se vinculaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplía los 13, o sea, del paso de los 12 a los 13, donde de un día para otro, de pasar de cumplir años, al otro día tenía que ser como un adulto, tal cual que tenía que compartir con ese padre los negocios, tomar las decisiones, tal cual como un adulto. Cruel totalmente, ¿no? Es decir, hoy lo pensamos, la idea de ¿y dónde quedó el espacio de la adolescencia para poder trabajar todo lo demás? No existía. Así que, si bien no tenía esa crueldad de tener el derecho de matar a alguien o todo lo demás, tenía esta cuestión de machismo, de no permitir el desarrollo cognitivo de ese chico, ¿sí? Este era el contexto en la infancia judía. Significado y papel en la tradición judía del Antiguo Testamento, la abundancia de los hijos era una gran bendición vieron que hay muchos pasajes donde habla de esto. Las mujeres judías siempre hablaban de que lo peor que le podía pasar era no tener hijos, ¿sí? Hoy en día ha cambiado totalmente eso. Hoy encontramos el desbalance en eso para el otro lado, ¿no? Un montón de sociedades, sobre todo la europea, que prefiere hasta tener una mascota y no tener un hijo. Eso se ve claramente, ¿no? Muy bien. Hasta la Edad Media se consideraba al niño como un adulto en miniatura. Es decir, todavía no está desarrollado y todo lo demás, ¿no? Compartían los trabajos con los adultos, hasta la edad moderna, donde llegamos a esta idea de pensar en el niño, en todo caso dependiente de las necesidades y con sentido de infancia, permitirle después su adolescencia para trabajar. ¿Cuál es la idea de la actualidad? Bueno, la podemos focalizar en esta idea del concepto de los derechos del niño. El niño ya como persona, y en esa idea de persona, involucrado en los derechos que él tiene, el niño como idea de sujeto, de derecho, que tanto conocemos, pero que a la vez en todo el mundo encontramos la contraposición de crueldades tan fuertes como en el caso helénico, ¿sí? O en el caso de la época judía. Todo eso hoy sigue existiendo. Ahora, el pensamiento de los adultos y su mirada hacia los niños y niñas condiciona la construcción
de la espiritualidad, las acciones, el tracto, la enseñanza y las intervenciones. Y me planto acá, ¿sí? Porque ahí tengo más que quería ver hoy, pero lo vamos a ver la semana que viene. Sí. Bueno, estaba entonces, no las tenías. Estaba. Bárbaro. Yo igual si puedo lo subo el jueves o viernes ya en el campus también para que lo tengan. Bueno, siempre las introducciones y los primeros días para introducir todos estos temas a veces son no tan prácticos, sino que tiene que ver con referencia a algunas cosas que yo quería dejar plantadas como paradigmas para tener en cuenta. Yo sé que fue mucha información, ¿no? Pero la idea entonces era empezar a desarrollar esto de por qué el trabajo entre los niños. Y empezamos a hablar de esto, de la idea de cómo construir, ayudar a construir en el niño su espiritualidad. Y vamos a ver entonces, vamos a arrancar la semana que viene entonces justamente con un esquemita, que para mí es fundamental, de cómo Dios nos hizo a cada uno de nosotros como personas y a los niños también, porque son personas, aunque algunos dicen, no lo son personas en crecimiento, pero son personas. Entonces, vamos a arrancar desde esa estructura de cuerpo, alma y espíritu y hacer un desarrollo en ese sentido y ver cómo esa visión que Dios nos da para la tarea la podemos hacer coincidir con la misión que estamos llevando adelante para poder ayudarlos a ellos, ¿sí? A través de poder focalizar en qué aspectos de la persona, del niño, estamos trabajando correctamente y en aquellos aspectos que quizás ni los tenemos en cuenta. Paro ahí porque si no me embalo y sigo. Se los dejo como idea. Nos vemos la semana que viene.